Los últimos programas de IA ya pueden saber a la perfección qué tipo de emociones vas a tener adelante de un tipo de estímulo. Incluso podemos saber y percibir las emociones que vas a sentir durante una tarde entera. Esto, unido a que hoy sabemos todo lo que vamos a pensar en muy pocos segundos y en muy pocos minutos, en realidad esto es Matrix. Es decir, ya tenemos Matrix aquí. Podemos medirlo absolutamente todo. Por ejemplo, ya sabemos con IA que podemos vivir los años que queramos. En realidad el problema no era eso. El problema era nuestra mente que boicotea nuestros pensamientos, nuestra alimentación, nuestros hábitos. Es decir, todo esto se puede matar a la muerte. La muerte es como una enfermedad. Entonces la IA puede descifrar qué es lo que hay detrás para vivir todos los años que tú quieras. Muy buenas, bienvenidos a nuestro canal Casero en Friends. Hoy descolgamos el teléfono para recibir a Miquel Nadal. Miquel, muchas gracias por venir, es un placer tenerte aquí, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Y bueno, sin más, ¿quieres? Preséntate para que sepa la gente a qué te dedicas y un poquito tu trayectoria. Perfecto, Óscar. Oye, pues primero de todo, gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Que sepa la gente que me paso muchas veces por Logroño, pero oye, para una entrevista todavía más, ya merece la pena quedarse. A ver, yo os cuento, no quiero aburrir a la gente, tiene que ser algo concreto. Yo me dedico, fíjate que he pasado por diferentes etapas. Siempre he tenido gen emprendedor, he intentado montar cosas de pequeño, pero mi familia siempre me decía que usted tiene que hacer cosas prácticas, reales, nada de tonterías de estas, ¿no? Y a partir de aquí, después de probar muchas cosas, me metí en psicología. Cosas de la vida, hice toda la carrera, me gustó mucho. Y empecé estudiando y haciendo artículos científicos. Es un tema que me gustaba. Pero había otra pasión que me gustaba también mucho y no la podía compatibilizar porque eran cosas muy distintas. Entonces hacía psicología por un lado y todo el tema de la gestión del tiempo, que eran mis dos pasiones en ese momento. Y en un momento dije, oye, ¿por qué no mezclarlo todo? ¿Por qué no hacer que las dos cosas se combinen? Y ahí es donde salió la neuroproductividad. En el fondo lo que buscaba era una manera de que la gente fuera productiva, pero entendiendo cómo es uno. Porque ¿sabes qué pasa? Que a veces la productividad es demasiado de herramientas, haz esto, haz lo otro, y es muy como poco saludable, o por decir, enfermiza. Y la neuroproductividad lo que buscaba es entenderte cómo eres tú, tus propios ciclos, cómo funciona tu cuerpo a la hora de ser más productivo. Porque primero hay que entrenar esto, la mente, y después podemos ser más productivos. Entonces la neuroproductividad y lo que me dedico yo es esto. Yo intento pues hacer consultorías, formaciones, me dedico a dar charlas, conferencias sobre este tema. Y ya llevo, cada vez que lo digo me hago mayor, llevo 15 años dando charlas, conferencias y formaciones sobre este tema. Así que ahí es nada, ya... Es que nos pasa, ¿no? Ahora cada vez que referenciamos el tiempo atrás, digo, hace 20 años, hace... Cada vez que lo digo, hostia, otra vez más. Y además creo que ahora se ha acelerado todo tanto, la vida, o tenemos la sensación de que está tan acelerada que nos pasa todo... Exacto. Sí, todo más rápido. Bueno, lo que ha pasado ahora es que tenemos un input de información mucho mayor, pero en realidad la vida funciona al mismo nivel. Yo creo que a veces nos pasa que tenemos una especie como de disociación. Por un lado tenemos nuestro cuerpo, que funciona de forma natural. De hecho, todos los pensamientos, todo lo que tenemos en nuestra mente, nos hemos inventado nosotros. Es una invención humana. No hay más. En cambio, lo que ocurre a nuestro alrededor, pensamos que es la verdad, lo que tenemos que seguir, la realidad, ¿no? Pero si lo vamos a pensar, en realidad nuestro cuerpo ya funciona solo. Fíjate qué curioso que casi todas las enfermedades, todo lo que le pasa a la gente, estrés y ansiedad, nunca es por tu propio cuerpo y por la propia realidad. Es porque nosotros interpretamos que hay que correr. ¡Oh, que correr, que si no pierdo el tren! Es lo más importante de mi vida. Y si lo vamos a pensar es que en realidad no hace falta, porque tu cuerpo y tu mente ya funcionan bien. En realidad es una alteración. Es como si tú dijeras, ¿sabes qué? Ahora tengo que correr porque, hablando de IA, ¿no? Hablando de inteligencia artificial, todo el mundo tiene que hacer... Sí, pero no. Es decir, lo puedes hacer, pero tu cuerpo no te lo está pidiendo. Son tus pensamientos, son tus ideas de que tienes que ir ahí, pero en realidad no tienes por qué ir ahí, ¿no? Sí, yo creo la charla que tuvimos con Inmaculada Arbosa, que aparte de catedrática de Derecho, bueno, pues está muy metida en el tema de la educación en la Universidad de Deusto y estábamos hablando de eso, de que posiblemente no, seguro que todo viene de la formación que hemos tenido, ¿no? La formación de cómo nos han enseñado la vida, pues que hay que cumplir objetivos, que hay que llegar a unas metas, y yo creo que estamos obsesionados con cumplir las metas y lo que dices tú, y acelerarnos, ¿no? Claro, es la búsqueda del conocimiento constante, porque al final si venimos un poquito, si echamos la mirada hacia atrás, nuestros padres, nuestra familia más cercana siempre nos han dicho, debes aprender de todo, tienes que tener cultura general, tienes que saber absolutamente todo. Pero no. En realidad eso era una creencia de nuestros padres o de nuestros antepasados. No tenemos que saberlo todo y no tenemos que aprender de todo. Mira a los chavales cuando le preguntas cosas de cultura general, ¿qué te dicen? Hay muchas cosas que no las saben. Pero quizá ¿Y les importa? ni les importa.
y a lo mejor tampoco tienen que saberlas. Pero nosotros desde esta visión que nos han educado de no, la culturilla, esto es importante, además puedes ahí como marcar, ¿no? Oye, mira lo que sé, ¿no? Pues quizá en realidad no. Y esto creo que es un punto importante. También el límite que ponemos nosotros, entender que la realidad de hoy quizás es diferente a la de antes y que los chavales, la gente más joven, pues piensa distinto. Y está bien que sea así. Pero yo quiero decir algo que creo que es importante. Nunca tus pensamientos tienen que ver con lo que está pasando de verdad. Entonces, toda la velocidad que tenemos, todo el estrés que tenemos, toda la necesidad de objetivos, es una cuestión nuestra. Incluso voy a ir más allá. Los objetivos como tal, las metas, que están muy bien y te las venden muy bien, ojo, que a mí me encanta hablar de eso, en realidad no existen. ¿Qué es una meta? Una meta es una invención personal. Y nosotros nos ponemos una meta porque consideramos que seremos mejores personas. ¿Sí? No lo sé, hay muchas metas que naufragan, muchas metas que al final solo son referencias, y muchas veces incluso las metas son copiar a otras personas que quieren conseguir lo mismo, yo también, y un poco el síndrome este del objeto reluciente, ¿no? Yo también quiero esto, ¿no? Y la gente se estrella después. Quiero conseguir ese objetivo, pero no estoy dispuesto, evidentemente, a hacer lo mismo a la otra persona, y al final termina en colisión. Y la gente entonces, pues bueno, va al psicólogo también, seguramente, por este tema mental que decíamos antes, ¿no? Sí, yo con mi hijo ahora que está estudiando en la universidad y le digo, aprende. Claro, están enfocados, los exámenes en diciembre, los exámenes en... Digo, olvídate de... Lo que pasa es que es muy complicado, yo se lo digo desde la experiencia y desde lo que veo es, aprende. Que no te importe la nota más menos, que sí, que son resultados que lo necesitas, pero sobre todo que aprendas, porque nada te vale tener una gran nota si luego no te has enterado o se te olvida. Claro. ¿No? Entonces... Ya, bueno, lo que pasa es un poco la tradición que han recibido del colegio. Claro, al final la escuela que es conocimiento, conocimiento, conocimiento. Entonces ellos salen de ahí con el mismo mindset, ¿no? La misma mentalidad. Oye, tengo que conseguir más conocimiento, conocimiento. Y al final buscas en la vida lo mismo que te han dicho que busques. Hasta que no te das cuenta que el conocimiento per se no funciona para nada. Y eso también es un tema de cuando hablamos de productividad y hablamos de mente, porque a mí me gusta mucho mezclar estas dos cosas, el cerebro, la psicología y la productividad. En realidad te das cuenta que la productividad es consecuencia de cómo piensas. El problema es que lo hemos llevado todo a herramientas concretas, haz este, entonces será mucho más productivo, pero nada más lejos de la realidad. En realidad, primero tienes que desatar esta parte mental y el resto sale solo. Los objetivos se cumplen solos y es un tema de conciencia. Pero claro, es mucho más fácil seguir algo que brilla que no tener que pensar y dar vueltas. ¿Qué es más fácil en el fondo? ¿Utilizar una herramienta para ir más rápido o pensar, reflexionar para qué la estoy utilizando? Más fácil utilizar la herramienta. Además es más cool, es mejor, ¿no? Incluso detrás de la gente queda mucho mejor decirlo, ¿no? Sí. Al hilo de esto, el tema que, bueno, del que yo, como me llamó el anterior invitado, Marco Bermúdez, un fanático de la inteligencia artificial, me dijo, pero sí que es verdad que en esto que estamos hablando de, por ejemplo, antes teníamos en el colegio, cuando íbamos al colegio, memorizar, saberte todo de memoria. Todo el tiempo que yo no sé si es perdido o no perdido, porque hay gente también que dice que la memoria hay que ejercitarla y tal, pero sí que es verdad que se puede dedicar a otras cosas, a pensar, a reflexionar, a afrontar luego situaciones complicadas, porque salíamos de la carrera entonces, yo de Derecho o cualquiera de otra, y salías pez, que no sabías realmente enfrentarte a la vida, por mucho que te supieses el Código Civil de memoria. Entonces, ¿esto de la inteligencia artificial crees que va a potenciar precisamente que podamos destinar tiempo a otras cosas más importantes? Claro, en realidad la inteligencia artificial no deja de ser un acelerador de algo. Si tú, por ejemplo, no tienes ni idea de nada y aceleras algo que no tienes ni idea, seguirás sin saber nada, pero simplemente utilizas una herramienta que te lo va a suplir. Entonces la pregunta es, ¿la inteligencia artificial nos hará más listos o no? Esta es la gran duda. Y en realidad, por ahora, no tiene por qué. Siempre que utilizas la inteligencia artificial para crecer. El tema es, ¿hay mucha gente que utiliza la inteligencia artificial para crecer personalmente o simplemente porque tiene que hacer una tarea concreta que le da absolutamente igual y aprovecha la tecnología para poder hacerla más rápido? Creo que son cosas muy distintas. Entonces, en realidad, cualquier herramienta, sea la que sea, si nos permite crecer a nosotros y desarrollarnos, genial. Y con respecto a lo que decías de la memoria, que tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, la memoria en realidad, lo que nos queda, tiene que ver sobre todo porque es una memoria sensorial. ¿Qué es sensorial? Porque nos lo pasamos súper bien, recuerdas esos grandes viajes que hiciste, esos momentos geniales con la familia. En realidad no tienes un momento que digas, ¿sabes? Me encanta recordar la lista de los Reyes Godos cuando yo estaba estudiando, esto es fantástico. Esto no lo tienes como buena idea, ¿no? Al final la buena memoria es aquella que es emocional y experiencial. Y eso no lo puede suplir ninguna tecnología, al menos por ahora. Por lo tanto, la conclusión sería, en realidad la memoria ya la tienes. La memoria que tú has experimentado durante años, si has vivido de forma sensorial, de forma experimental, te has pasado bien en definitiva, esa te va a quedar siempre. En cambio, todo lo que has recordado y ese esfuerzo que has generado,
en principio se va a olvidar por completo y prácticamente no vas a recordar si estudiaste más o menos para un examen. No tienes conciencia. En cambio, sí que te acordarás que esa noche que estabas estudiando, pues se pasó alguna cosa, o tuviste algo, o hablaste con alguien que conociste por primera vez. Entonces, eso sí que te vas a acordar, pero no del texto. Entonces, no creo ni que haga ni más tonto ni más listo. Creo que simplemente es un acelerador. Y en el momento que te da igual absolutamente todo, aquí entramos en un tema complicado. Porque, Óscar, quiero recordar algo, el 85%, 90% de la gente que está en empresas vive totalmente infeliz. Entonces, ¿para qué utilizas ChatGPT? ¿Para trabajar menos? En realidad, me da igual lo que estoy haciendo. Si se hunde la empresa, me da igual. Entonces, no estás aprendiendo nada. Lo único que haces es intentar sortear e ir más rápido cosas que podrías hacer de otra manera. En cambio, una persona que disfruta de lo que hace, que es quizás su propio negocio o un proyecto que le gusta, ahí sí que mejorarás, porque más allá de quitarte trabajo, verás que como tú creces profesionalmente con ese proyecto, porque te interesa y lo quieres cuidar. Si no lo quieres cuidar, lo dejarás tirado, que es lo que pasa habitualmente con todo el tema de la inteligencia artificial. Así que puede ser un gran idiotizador si no se gestiona bien, ¿no? Eso te iba a decir, que a mí lo que más me llega o más me preguntan es si nos va a hacer más tontos. Has dicho, nos hará más listos. Pero a mí la gente me dice, hombre, es que si todo te lo hace una máquina, sí, al final vamos a ser tontos. Eso es la conclusión que te dice mucha gente, sí, ¿no? Puede ser, exacto. No, creo que no se puede simplificar tanto. Más que más listos, más tontos, el tema es qué haces con ese tiempo que tú tienes extra. Si ese tiempo extra lo haces, es todavía más actividades que al final no te llenan nada y estás en un sitio que no te convence y además eres un infeliz en tu trabajo, ya puedes utilizar toda la IA del mundo que no te va a dar esa felicidad. En cambio, si tú ya es significativo lo que haces y tienes conciencia, es decir, conciencia de todo lo que haces a nivel en casa, estás cómodo en casa, estás cómodo en el trabajo, estás cómodo en tus actividades, eres una persona que sigue en crecimiento total, eso es fantástico. A mí me gusta decir que al final cualquier cosa que hagas, inteligencia artificial, es porque de cierta manera, tiene que expandir tu energía. Tu energía me refiero a energía física que tenemos todos. De hecho, en el momento que una persona deja de cuidarse, deja de hacer cosas para él, deja de invertir en crecimiento, automáticamente esa energía languidece. Y cuando uno empieza a languidecer, muere. Empieza a morir. Evidentemente ya me entiendes. No va a morir automáticamente, pero tu cuerpo ya ha renunciado al crecimiento. Por lo tanto, poco a poco te irás apagando. Entonces, me parece muy profundo, ya lo sé. Pero por eso digo que la IA, en un entorno en el cual mucha gente simplemente hace las cosas para ir más rápido, independientemente del resultado, eso sí que es un marrón y es un problema. Porque entonces ahí, más que idiotizar, lo que estamos generando es que entonces todavía estás menos desvinculado de tu proyecto, más desvinculado de tu trabajo. Porque, ojo, que utilices la IA y tengas más tiempo, si tú no te gusta lo que haces, no vas a dedicarle más tiempo a investigar sobre tu trabajo porque lo que quieres es escapar o no quieres hacerlo. Entonces creo que la IA puede ser a veces eso, una especie de huida todavía más a lo que ya estábamos haciendo. Sí, desde luego. Yo lo que planteamos siempre aquí cuando hablamos de este tema es que sería bueno empezar ya cuanto antes en la formación de los más pequeños a implementarla, porque yo lo que oigo, se oyen corrillos de padres y madres, ¿no? Es que ya le voy a decir a mi hijo que no use ChatGPT para hacer un trabajo, ¿no? Cuando yo creo que, hombre, tiene una herramienta, enséñale a utilizarlo bien. Entonces, claro, el problema que nos encontramos ahí es que los profesores son los primeros que había que formar. Entonces, yo no sé cómo ves, yo el tema de la formación en España siempre me ha parecido, con todo el respeto, que íbamos un poco, no sé si retrasados respecto a los anglosajones, pero sí que la educación era muy rígida. Claro. Y ahora que tenemos una oportunidad, creo que sería un buen momento, tú eres formador, para introducirla, la inteligencia artificial en toda la formación. No sé qué te parece. Mira, yo, por ejemplo, he dado más de 12 años charlas en universidades y con alumnos de todo tipo, ¿no? Y he visto la evolución. Ahora, por ejemplo, cuando tengo alumnos de 18, 19 años, pues claro, ChatGPT es, por decir algo, pues la herramienta más utilizada, ¿no? Es la herramienta que está por todas partes. Para mí es una bendición que la gente lo utilice. Si el problema no es ChatGPT, el problema es el tipo de educación, el tipo de formación. Y esto todavía sigue pasando en el cole, en la universidad y en todas partes, ¿no? Claro, cuando son profesores que lo que han aprendido toda la vida son información cognitiva, es decir, resultados de información, cosas que han leído, cosas que han memorizado, incluso hacer un doctorado como tal, al final no deja de ser memorizar datos y ponerlos todos en un documento, con todo el cariño para los doctorados, que no se me enfaden, por favor, importante, ¿eh? ¿Sí? Pero claro, ¿qué pasa con esa información? En el fondo deja de ser una especie de refrito de cosas que han ido viendo por aquí y por allá y las han puesto en un papel. Que eso es lo que hace ChatGPT en apenas unos minutos, o lo que hace cualquier IA en unos minutos. Entonces, volviendo a esto, si el profesor quiere seguir insistiendo haciendo lo mismo, en realidad el problema no es ChatGPT, es tu estilo de formación. ¿Qué estás enseñando a los chavales? Quizá ya no tienen que aprender esto. Quizá tienen que aprender pues, ese uso práctico de cosas que a lo mejor son más humanas e intangibles que ninguna herramienta de IA puede llegar a alcanzar. Entonces, creo que la formación nunca será el problema de herramientas. De hecho, cuando llegó la calculadora era fantástica, ¿no? En ese momento hubo muchos detractores.
decían que esto iba a matar a la gente las neuronas, ¿no? En cambio, hoy en día no se le ocurre a ningún matemático no usar una calculadora. Pues la IA pasa exactamente lo mismo. También hay que decir que la IA todavía no se entiende porque muchas veces los profesores piensan que les están allanando las competencias. Y encima hay mucho ego también subido, las cosas como son, de que no puedes saber más que yo. A ver, esta máquina no puede saber más que yo. Yo domino mucho, llevo 30 años impartiendo clases, ¿tú qué vas a venir ahora con esta máquina? Pero se olvidan de que esa máquina tiene millones de cerebros, tanto como él y millones de personas más. Entonces creo que la educación, claro, tiene que tener un meneo, tiene que sacudirse 100%. Y los profesores son los primeros, seguramente. Entonces, claro que hay que utilizar ChatGPT, por supuesto que sí. Y seguramente hay actividades que no lo requieran, totalmente. Pero la pregunta es, si el problema no tienes que capar las herramientas, sino qué estás enseñando. ¿Por qué puede ser que una herramienta de IA, cualquier cosa, automáticamente te pueda hacer un programa, un trabajo, lo que sea? ¿Por qué? Porque lo que estás enseñando seguramente sea conocimiento puro y duro. Una experiencia individual, ninguna herramienta de estas te la puede hacer. Si tú has vivido algo en concreto, ninguna experiencia te lo puede hacer. Si tú has montado un negocio, ninguna experiencia te lo puede hacer, porque esto al final lo has vivido todo tú. Te podrá decir los pasos, que está muy bien, voy a montar un negocio, vamos a hacer un plan de acción, un plan de no sé qué, un plan de negocio. Pero eso al final te lo puede hacer cualquier tipo de manual, no hay ningún secreto. Ahora, las vivencias concretas de cada persona, ¿cómo te sentiste cuando un inversor te rechazó? ¿Cómo te sentiste cuando te rechazaron en una entrevista? Eso es insustituible. Está claro. Yo eso lo comparo mucho también. Hablamos de los profesores y de los egos, y también que no se lo tomen a mal, pero los jueces es otro de los sectores que yo no sé. El otro día tuvimos aquí a un juez además con nosotros y que hablaba muy jocosamente del juez robot, ¿no? Que él decía que el juez robot no lo ve porque siempre tiene que haber, y posiblemente siempre tenga que haber un factor humano detrás es verdad, pero también es cierto que la justicia también es otra de las... Bueno, yo creo que todo va a estar sacudido por la inteligencia artificial, pero la justicia, todo lo que sea sacar procedimientos y todo, pues va a tener mucho interés. Cambiando de tema, dinos, dentro de la formación que das y de tu canal, explicas herramientas de IA que ayudan a aprovechar mejor el tiempo, a ser más productivo. Cuéntanos algunas de las herramientas para que la gente que nos está viendo lo pueda aplicar. Claro, a mí lo que me gusta dar sobre todo es visión estratégica. Creo que es importante diferenciar estas dos cosas, ¿no? Porque tú ahora mismo buscas herramientas de IA y es infinito. Casi todas utilizan la misma tecnología, pero como te diría, esto no te salvará de nada. Que tengas una herramienta para hacerte las cosas bonitas, que te den mejor imagen y todo eso, está genial. Pero en realidad eso, más allá de la estrategia que tú tengas, no te va a dar un resultado claro. Creo que a veces confundimos IA con soluciones concretas. Por ejemplo, quiero hacer una mejor foto, pero eso en realidad, si lo vas a pensar, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver con tu negocio, con tu trabajo, con tu vida? Esto es una cosa puntual que tú necesitas, una mejor imagen y ya está. Entonces, en mi canal, sobre todo, hablo mucho de cómo puedes aplicar esto de forma estratégica, para entender cómo puedes cambiar tu vida, cómo puedes cambiar la gestión de un equipo, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo una formación sobre esto, ¿no? Gestión de equipos con alto rendimiento a través de la IA. Cómo puedes modificar las creencias de una persona para que lo vea diferente, cómo puedes gestionar conflictos. Entonces creo que no es tanto un tema de herramientas en sí, porque al final me gustan las básicas y después podemos ir un poco a cosas puntuales que sí, que son muy chulas y tienen su qué y relucen mucho, brillan mucho porque tienen muchas lucecitas, ¿no? Pero en realidad casi prefiero cosas sencillas pero que te cambien la forma de pensar. Porque al final, como decíamos antes, la IA es un montón de cerebros. Y cuando hay un montón de cerebros, quiero aprovecharlos todos. Yo quiero tener el talento del tío mejor dotado en creatividad. Quiero tener la misma visión que el CEO de una persona que tiene 15.000 personas. Quiero hacer crecer mi negocio, mi departamento, mi equipo en base a eso. Entonces me interesa más esto que hablar de herramientas concretas que puedan hacerlo mejor. Porque yo creo que hoy en día cualquier herramienta prácticamente hace lo mismo, algunas mejor, otras peor, y después también es un tema de lo que te guste más a ti. Oye, me gusta más la respuesta que da este, o las respuestas que da el otro, o el de la moto. Entonces yo vamos por ahí. Entonces en mi canal yo publico 3 tipos de vídeo. Canal de YouTube y en redes sociales publico muchísimas cosas, ¿no? Y publico sobre todo primero un vídeo que es más de neurociencia aplicada, cómo nuestro cuerpo funciona, nuestro cerebro funciona en el día a día, y por qué nos engaña constantemente el cerebro. Mucha gente que estará pensando, ¿el cerebro me puede engañar? Sí, el cerebro te está engañando constantemente. De hecho, el cerebro es lento. Interpreta las cosas lento, mal y tarde. Ojo, que el cerebro es fantástico, ¿eh? No quiere decir que el cerebro no sea bueno, pero el cerebro interpreta las cosas fatal, porque se lo inventa. Al final tú pillas algo, una luz, y piensas que es blanca. Pero si la empiezas a analizar, esta luz no es blanca. Dentro hay un montón de fotones, no sé qué, no sé cuántos, de otros colores y de múltiples colores. Además, el blanco, un montón de colores también.
Entonces, como vamos lentos, ahí hay un montón de vídeos de neurociencia para desmitificar el cerebro y entender cómo funciona. Ahí me gusta romper todo tipo de mitos, ¿eh? Desde que solo aprovechamos un 10% del potencial, que no es verdad. También hablamos de cosas como técnicas muy típicas de productividad aplicadas al cerebro, que no son verdad. Muchas cosas. Después hay otro tipo de vídeos que son herramientas de productividad. Y ahí hablamos mucho de cómo te puedes gestionar a través de diferentes herramientas. Y por último, muchas cosas de IA, que ahora sobre todo en el canal están copando bastante, que son herramientas, como decía antes, de visión estratégica. Cómo puedes hacer para trabajar mejor, tener más visión cuando trabajas, darte ideas, apoyarte, gestión de equipos y todo este tema. Hoy me encanta publicar sobre estos temas, ¿eh? Siempre que puedo, ahí me escapo e intento publicar. Aparte de reflexiones y estos temas, ¿no? Sí, ahora que has dicho lo del mito de que solo utilizamos, porque es muy escuchado, que solo utilizamos un 10% de nuestro cerebro, bueno, se dicen cosas. ¿Crees con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, Sí. Teóricamente, no va a tener límite en cuanto al porcentaje que va a utilizar. ¿Se va a poder entonces alcanzar cosas que para nosotros son impensables ahora, como, no te voy a decir la vida, ¿no? Porque estamos aquí, pero bueno, ¿por qué no? Bueno, la inteligencia artificial nos dará una visión que yo creo que es increíble de lo que vamos a ver ahora. No sabemos muy bien lo que va a pasar porque esto puede cambiar por completo, pero no es tanto que te va a dar un 100% de la visión, sino que vamos a entender que la vida se podía explicar de muchas maneras que no éramos conscientes. Entonces, por ejemplo, la ciencia será un cambio de paradigma, todo el tema del rejuvenecimiento, longevidad será un cambio de paradigma, el tema de las enfermedades, cánceres, todo eso será cuestión de 4 o 5 años, no habrá ningún tipo de cáncer, no lo creo, habrá algunos muy especiales, pero es que se va a descubrir todo. ¿Con eso qué quiero decir? Que la IA va a cambiar por completo todo lo que hacemos ahora. En el fondo hay que pensar que es como si tuviéramos a nuestra disposición pues, millones de cerebros que trabajan para nosotros. No de cuerpos, sino de cerebros. Claro, ¿cómo piensa un cerebro? Un cerebro es una inmensidad. Si ahora mismo, tú como Oscar, yo como Miquel, ¿de acuerdo? Tenemos un montón de cerebros aquí y nuestros 2 cerebros ya darían para mucho, bueno, o a medias, lo que pueda ser. Si encima pillamos cualquier otro, quien de Carlos, quien sea, al final todo esto, evidentemente lo vamos a notar. Entonces, por supuesto que sí, va a cambiar por completo. Y además hay una cosa, y es que, por ejemplo, hoy en día la IA, hay ciertos programas que ya pueden intuir casi a la perfección cómo vas a pensar, qué vas a sentir en muy poco tiempo. Los últimos programas de IA ya pueden saber a la perfección qué tipo de emociones vas a tener adelante de un tipo de estímulo. Incluso podemos saber y percibir las emociones que vas a sentir durante una tarde entera. Esto, unido a que hoy sabemos todo lo que vamos a pensar en muy pocos segundos y en muy pocos minutos, en realidad esto es Matrix. Es decir, ya tenemos Matrix aquí. Podemos medirlo absolutamente todo. Todo. Y la IA te lo va a saber absolutamente todo. Otra cosa es que siempre quedará la dimensión de la IA. La IA siempre es aterrizada, cognitiva, y después siempre estará la parte espiritual, y eso será algo indescifrable, o al menos por ahora sí que lo será. Cuando tengamos tema de cuántica, que eso ya dará otro de sí, esto abrirá otro melón, clarísimamente. Pero quiere decir que cambiará todo, incluso la vida. Por ejemplo, ya sabemos con IA que podemos vivir los años que queramos. En realidad el problema no era eso, el problema era nuestra mente que boicotea nuestros pensamientos, nuestra alimentación, nuestros hábitos. Es decir, todo esto se puede matar a la muerte. La muerte es como una enfermedad. Entonces la IA puede descifrar qué es lo que hay detrás para vivir todos los años que tú quieras. Y entiendo, si te cae una piedra encima, no hay nada que decir. Pero podrás matar a la muerte y entender la muerte como una enfermedad. Y eso la IA te va a dar todas las herramientas para que puedas hacerlo, porque tendrá todas las posibilidades alternativas vitales para que puedas conseguirlo. Y eso es una maravilla. Luego para eso ya merece la pena. Entonces, claro que va a cambiar, por supuesto, sí. Ya tienes en tu canal mañana 200.000 preguntándote qué es eso de matar a la muerte como locos. Exacto. Bueno, es una enfermedad. Sí. Es una enfermedad que se puede tratar. Es decir, hasta ahora pensábamos que era una cosa porque no teníamos la IA. Que la IA es lo que nos va a acercar a un nivel, digamos, más próximo a Dios que antes. Antes todo era muy terrenal. Ahora podemos llegar a cualquier tipo de... Es que podemos llegar a lo que queramos. A nivel de planetas, podemos llegar a lo que queramos. Sí, hablando en otro plano, en el plano empresarial, el otro día oía que se va a poder ver ya en un futuro muy próximo grandes multinacionales de una persona o 2 personas. Pues claro, lo que estás comentando, si yo antes tenía que ser IBM o Microsoft para contratar a los mejores del mundo, pues que ahora los voy a tener trabajando para mí, no gratis, pero casi. Entonces, ¿crees que podremos ver las primeras grandes empresas, compañías formadas por 1 o 2 personas? Bueno, de hecho, en Estados Unidos hay muchos, ¿no?, que se llaman los solopreneurs, personas que son una única persona, que ganan muchísimo dinero, bastante más que muchas empresas que tienen 40, 50 o 60 trabajadores.
Por supuesto. De hecho, justamente hoy, cuando hacíamos una de las formaciones, hablábamos de eso, ¿no? De hecho, las multinacionales hoy en día van a ir al mismo nivel de velocidad de crucero que cualquier persona a nivel individual. Es decir, hoy en día, con las mismas herramientas, uno puede ir a la misma velocidad siendo multinacional que siendo una sola persona. Que está claro que un equipo ayuda. No voy a decir ahora que los equipos no ayudan, pero podemos ir a la misma velocidad. De hecho, una de las grandes mentiras que nos han contado es que la IA no va a cambiar tanto, que al final más o menos el panorama va a ser diferente y que todo el mundo se va a arreglar. No va a ser una auténtica, no sé cómo decirlo, pero sangría seguramente a nivel laboral, y por lo tanto veremos muy reducidas las multinacionales. Estoy convencidísimo que las multinacionales se van a reducir en un porcentaje muy amplio y que ya no existirán. Solo se van a mantener en algunos casos donde la presencialidad es importante. Pienso en hostelería, pienso en otras cosas, aunque también va a cambiar, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, sí, creo que sí. Es más, empezaremos a ver empresas de 2, 3, 4, 5 personas que pueden facturar 100, 200 millones de euros, y esto será bastante en breve. Pero vendo solopreneurs que facturan 3, 4, 5 millones de euros, que a priori puedes pensar, y no está mal, esto ya existe. Ya tenemos muchos ejemplos en los cuales tienes una especie de séquito de IA, ¿no? Un montón de IAs diferentes que trabajan para ti, y has podido generar esto. De hecho, a mí mismo me ha pasado. Uno de mis proyectos, al final, yo tenía bastantes personas trabajando, y había algunas de las cosas que hemos visto, claro, es que la IA lo hace mejor. Y yo estoy encantado de poder mantener puestos de trabajo. Pero al final, si tengo la IA que lo hace mejor que una persona que encima no llega ni a ese nivel ni de lejos, es que la IA va a ser siempre una propuesta más efectiva. Entonces, tengo que decir que la IA va a revolucionar todo y que va a cambiar y va a matar muchos puestos de trabajo. Ya sé que es un poco impopular decirlo, pero creo que a veces nos quedamos un poco con esta especie de naif. No, bueno, sí, claro, todo más o menos va a ir bien, que al final todo el mundo se va a reciclar, hay que aprender un poquito de IA. No, es que no hay que aprender un poquito de IA. Es que hay cosas que tienes que estar mucho a nivel de IA para poder permanecer en tu trabajo, seguramente, ¿no? Y eso va a pasar con algunos perfiles, pero no con todos. Sí, yo veo, por ejemplo, lo que más me toca de lleno, ¿no? Que es el mundo de la abogacía. Los grandes despachos están abocados a desaparecer porque basaban su potencial en tener más personal que pudiese hacer más casos, y veo, no sé si un problema o un inconveniente o un proceso, y es que la gente que salga ahora de las facultades de Derecho y que se incorporaban a puestos, pues un poquito a hacer el trabajo que no quería, tienen difícil el hueco para buscar. Entonces, esa gente pues tendrán que pensar o reubicarse, o vamos a pasar una época complicada. Creo que es una transición y habrá una época en la cual se notará muchísimo. Primero porque la mayoría de facultades, cuando hablamos de inteligencia artificial, no te enseñan absolutamente nada. Es decir, te enseñan la técnica, si acaso, si sale. Ahora sí, últimamente ya tratan algún tema, más que nada para que tengas una pincelada. Tampoco te pases, una pincelada sí. Pero de aquí a poder ganarte la vida con esto, muy poco. Pero siempre está el tipo espabilado que uno solo será capaz de poder tener como 200 abogados con él utilizando la IA sin haber contratado a nadie. Entonces, tendremos esta posibilidad. Pero está claro que la mayoría de puestos pues serán sustituidos, seguramente. Y no quiero ser catastrófico, Emilio, me perdonarás, pero es importante que hay que entender que esto va a ocurrir. No, es que no, es inevitable. Por muchas legislaciones, y es verdad que a Europa le encanta regular, todo el día regulando, no sé qué, esto, lo cual y tal, no entraremos ahí porque esto es otro melón, pero aunque regules lo que quieras, cuando has soltado la bestia está ahí. Y tú puedes hacer lo que quieras, porque la gente puede pillar una VPN, irse a Indonesia, irse a Estados Unidos, o si es necesario, no podemos bloquear eso, no podemos ponerle puertas al campo. Sí, está claro. Yo lo veo sobre todo, hay sectores, también, por ejemplo, todos sectores creativos. Fíjate además que es curioso porque yo por lo menos tenía una percepción que la IA iba a entrar a robotizar las fábricas, y ha entrado justo al lado creativo. Nos ha sorprendido porque yo cuando estudié el máster en Londres en el 2021, me parece que era que ya empezábamos a hablar de IA, entonces hablaba más de blockchain y metaverso, porque la IA sorprendí, pero nunca pensamos que iba a atacar al sector creativo. Claro. Pero ahora otra pregunta, ¿matará la creatividad del ser humano la IA? No, por supuesto que no. Yo creo al contrario, siempre será una herramienta más que tendremos. Claro, quien no es creativo, por mucho que utilice la IA, no lo va a ser. No lo va a ser ni más ni menos. Tendrá una herramienta que le permitirá ser creativo a quien no lo sea. Lo que vamos a hacer ahora es, creo que subir el umbral de la creatividad. Antes, por ejemplo, hacer un vídeo con imágenes y con vídeos de no sé dónde, grabados por aquí y por allá, esto era muy creativo, porque tenías que ir a grabar aquí y allá. Ahora, hoy en día, con un Sora, por ejemplo, que te hace vídeos automáticos, pues quizá esto será lo mínimo de la creatividad. Quien será creativo es quien será capaz de meter 50 IAs en un mismo sitio para ser creativo. Pero que la gente lo piense bien. Si tú no eres creativo, la IA no te va a hacer creativo. Te va a dar ideas y va a subir el nivel general de la creatividad. Pero, claro, como todo el mundo lo va a hacer y se va a convertir en una commodity,
Al final lo que va a pasar es que en tu currículum eso no te dará ningún valor, porque esa creatividad lo va a matar por completo. Es decir, esa creatividad ya la tendrá todo el mundo por defecto. Ya con el mismo prompt, con la misma consigna, automáticamente todo el mundo va a generar lo mismo. Entonces, seremos creativos a otro nivel y mejoraremos eso. Por ejemplo, en el caso de los libros, ¿no? Me gusta rescatarlo porque justamente vi una estadística muy interesante, perdón por los datos, quizá me equivoco ahí, pero hace nada en Amazon, que es la plataforma más vendida de cursos, es decir, la plataforma donde se venden más o menos en español, se publicaban unos 5.000 vídeos al año, libros al año. El año pasado, con todo el tema de la IA, creo que hubo, no sé si un 10%, es decir, se multiplicaron por 10. 10% no, se multiplicaron por 10. O sea, casi 50.000. Claro. Después, la calidad que puedan tener muchos de esos libros, está claro que la IA tiene mucho que ver con esto, porque escribir un libro con IA es sumamente fácil. Es más, tú le pones un libro y dices, escríbeme uno igual, pero cámbiame 4 cosas y los nombres de los personajes, ¿no? Y al final te hace exactamente igual el mismo libro. ¿Todo el mundo puede ser escritor? Sí, pero entonces subirá los estándares del escritor. El escritor básico antes era de una manera. Antes, por ejemplo, tenías que escribir con el pergamino, si escribías 50 páginas ya eras Dios. Ahora, si escribes 300 páginas del tirón, pero está hecho todo por ella y no hay una parte, digamos, humana creativa, pues eso se va a notar. Entonces generaremos un montón de contenidos aburridos, contenidos estándar, contenidos planos, que nos va a dar, sí, algunos estarán mejor escritos, porque no todo el mundo va a utilizar la IA de la misma manera, gente que le dará gracia, otros no, pero siempre estará ese último escalón. Como siempre estará este último escalón, esto ha pasado siempre. Igual que cuando hubo la calculadora parecía que todo el mundo era matemático, porque yo puedo hacer una raíz cuadrada de 546, que por cierto no sé cuánto es, ¿no? Pero tú lo haces rápidamente, yo lo puedo hacer y no soy matemático. En cambio, un matemático te hará esto que le servirá para saber que la próxima derivada tiene que tener estos datos. Entonces, claro, y automáticamente ya tendrá un nuevo escalón. Entonces, simplemente lo que va a pasar es que va a subir el nivel de la creatividad, igual que subió el número de las matemáticas, igual que subió el nivel de la informática cuando empezaron los ordenadores. Exactamente igual. Entonces, no la va a matar. Al contrario, lo que va a hacer es subir los estándares. Hablando esto, perdona, del tema de los libros, el otro día hablando también con unos catedráticos, estaban indignados, ¿no? Porque ya están adaptando los límites o los requisitos para las cátedras, entonces han eliminado la publicación de libros, claro, porque uno era la publicación de libros y ahora, lo que dices, ahora la gente por las noches no duerme y hacen muchos libros. Y me hacía gracia porque decían, es que ahora, y claro, yo les decía, claro que se ha eliminado porque es que ahora los libros salen como churros. Y con el tema de la creatividad, ponías el ejemplo de las matemáticas, ¿no? Ya sé que una raíz cuadrada, pues ahora el otro sabrá hacer, pero claro, es que estamos llegando a un límite de que vas a saber hacer lo que vas a ver, qué es lo que va a quedar, porque, por ejemplo, la música, que hablábamos esta mañana de una canción, es que ya es muy difícil. Es prácticamente perfecta. Prácticamente además no tiene errores. Claro, yo se la compongo, está claro que me voy a equivocar en una nota. En vez de hacer un si, voy a hacer un la menor. No sé si me explico, al final va a cambiar bastante. Bueno, a ver, el tema de los libros también es verdad que va a cambiar y va a haber un revulsivo. La pregunta es, ¿tiene sentido hoy en día leer libros? ¿Tiene sentido, por ejemplo, escribir libros? Es una gran pregunta. Y te lo digo yo que escribo, también. A medias, quizá dentro de 5 años, no sé si tiene sentido. Quizá todo lo vas a encontrar. Cualquier pregunta se la puedes hacer la IA. La pregunta es, quizá los únicos libros que tendrán más sentido son los estilos más novelescos, estilos aventura, porque eso es más el disfrute de leerlo que no tanto que quieres el contenido. Por ejemplo, si es un libro de negocios, oye, pues al final te dice, resume el libro de negocios en 3 fases, lo que más importante sea para mí. Ahora, si quieres experimentar el libro, cómo piensa el autor, etcétera, pues siempre estará bien poder leértelo. Pero yo tengo muchas dudas de que los libros realmente a la larga terminen existiendo, porque quizá pierden un poco el factor, ¿no? No lo sé, esto es ciencia ficción, evidentemente, pero hoy en día un libro te lo planteas y dices, oye, si es un libro más divulgativo / empresa, quizá no hace falta, porque ya tienes el resumen. En cambio, si es un libro más experiencial, más novela, más estilo ficción, bueno, entonces es diferente, porque eso, a ver, puedes hacer un resumen, pero ¿para qué lo quieres? La gracia es vivir el personaje, los intríngulis, qué pasa aquí, qué pasa allá, ¿no? Creo que ahí sí. Sí, lo que comentas, ¿no? Que lo que sí que es verdad que no sé si tendrá algo que ver o no, que dicen que leer, ya no estamos hablando del contenido del libro, sino que leer para la persona que lee le ayuda a concentrarse, Claro, eso, los vídeos se están comiendo, YouTube es el rey, y eso va a afectar, por ejemplo, también a nuestro cerebro, nos va a hacer más, no sé, más tontos o cómo es el dejar de leer. Bueno, claro, los niveles de atención van bajando de forma sostenida, ¿no? De hecho, a mí me gusta ponerlo mucho en mis formaciones, ¿no? En los años 80 las personas eran capaces de estar hasta 40 minutos seguidos en algo.
hoy en día, 2025, está alrededor de los 5 o 6 minutos. O sea, que hemos cambiado en muy pocas décadas, estamos hablando de 4 décadas, nada, son 40 años, no es nada. Hemos pasado de estar hasta 40 minutos seguidos atento a simplemente 5 minutos. Esto no es nada. Y ojo, lo peor de todo es que no son solo chavales, los más jovencitos. La gente piensa, estos son los chavales de 16 años. No, 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 porque estos estudios están hechos de gente que va de 16 hasta 65 años. Por lo tanto, el espectro poblacional es bastante alto. Hay una diferencia entre los 70 para arriba. Es verdad que ellos tienen menor consumo tecnológico y por lo tanto no tienen tanta esa dependencia tecnológica. Claro, a nivel de vídeo es verdad que está pasando algo que no había pasado nunca en la humanidad y es que el cerebro empieza a cambiar. Claro, si yo le pregunto hace 1000 años a una persona si era mejor leer en pergamino o leer en piedra, pues seguramente muchos de ellos me hubieran dicho, no, leer en piedra, porque el pergamino, no sé, todavía se inventa la imprenta y no lo tengo claro, ¿no? Entonces, es lo mismo que va a pasar. Por ejemplo, se dice mucho ahora que si tú escribes, la sensación es que conectas mejor el cerebro con lo que estás haciendo. Bueno, esto lo estamos hablando ahora, porque ahora no tenemos datos de gente que ha sido 100% digital y lo ha hecho con las manos. Quizá dentro de un tiempo esta teoría ya no funciona, porque si un chaval aprende solo a escribir en ordenador y prácticamente no escribe, a lo mejor tendremos otras conclusiones. No hay ninguna teoría que diga eso. Lo que sí va a pasar siempre es que las humanidades van a estar ahí. Y al final, fíjate que no es curioso, no es casualidad que ahora mismo vuelvan todavía los talleres de cerámica, de joyas. ¿Eso qué es? Al final es foco y atención y sobre todo sentido. Sentir las cosas. Porque nuestra capacidad de foco está jodida, las cosas como son. Está un poco cada vez va tirando para atrás. Pero en cambio es curioso porque volvemos otra vez a este tipo de técnicas que son de toda la vida, como podría ser la orfebrería, el tema de la cerámica, se ha puesto de moda en todas partes. En España vas y hay un montón de sitios que la gente hace cosas, manualidades, etcétera. Macramé ha vuelto, es decir, todo esto ha vuelto. No es casualidad, porque nuestra mente hay una parte terrenal y una parte sensorial. Entonces lo que pasa es que si tienes un exceso de dopamina, que al final no deja de ser redes sociales, termina un momento en el cual tu cerebro empieza a perder la percepción de realidad. Y por eso hay tantos problemas hoy en día con gente que quiere hacerse daño a uno mismo, etcétera. Todo este tema, ¿no? Es un tema más complejo. Porque no entiende muy bien dónde ha ido su vida. Su vida ahora mismo se ha convertido en un bit digital, ¿no? Y esto lo siguen haciendo muchas personas, etcétera, etcétera. Entonces, el problema de todo esto es que estamos generando un metaverso sin saberlo. Más allá del metaverso en sí, ¿no? Que todo esto hay que desarrollarlo, la gente cada vez prefiere vivir en otro sitio. Entonces, esto te aleja de la realidad y esos pequeños contactos como un taller de cerámica o leer un libro es lo que es más cercano a un contacto con la realidad o una conversación con alguien. Pero antes lo decíamos tras de cámaras, ¿no? El tema de la soledad es un punto importante. Entonces, la IA va a ayudar a la soledad, es realmente un gran ayudador, pero no debería ser la última solución. O sea, que la IA pueda servir para que pueda hablar con una persona mayor y que pueda estar con ella y tal, y pueda cumplir algunas funciones, está genial, pero no debería ser la única opción. Hombre, mejor eso que nada. Sí, pero se supone que esa persona de alguna manera tiene que buscar una forma de que se arropen entre ellos también, ¿no? Y que no solo sea la IA, por supuesto. Sí, hablando de que hablar de las humanidades, también en la entrevista que tuve con Javier Elcarte, yo le decía, como mi opinión es que van a volver las humanidades en cuanto al estudio. Porque la inteligencia artificial y las herramientas, también lo que lo hemos estado comentando esta mañana, necesitan que se le transmita con un lenguaje claro, que se sepa transmitir. Entonces yo creo que todas estas carreras que por lo menos cuando yo estudiaba, estaba un poco denostada, ¿no? Que eran las letras o ciencias, todos los que no valen para letras, ¿no? Entonces yo creo que todas estas carreras de filosofía, filología, todas las carreras que te enseñan a expresarte, a hablar, a leer, pueden volver a ser más fuertes, porque Y además se va a simplificar el lenguaje, tú te lo puedes hacer a tu manera también. Bueno, esto es lo que va a cambiar, esto la educación por completo, ¿no? El autoaprendizaje será realmente la herramienta más poderosa de todas. Hasta ahora el autoaprendizaje era algo que, bueno, no sé, que tengas constancia, sepas dónde buscar, pero ahora será lo más normal del mundo, que te puedas hacer un plan de formación personalizado y que puntualmente vayas pagando por cursos que te puedan interesar. Creo además que la formación a largo plazo no funciona, no tiene ningún sentido. La formación lo que funciona es hacer algo durante un mes y testearlo y rápido, ¿no? Yo creo mucho en los microsprints de aprendizaje. Aprendes algo y durante un tiempo determinado aprendes. Nada ya de máster de 4 años, de carreras de 4 años, creo que para mí es un gran error a nivel, sobre todo educativo, pedagógico. Más que nada porque durante esos 4 años es que la información ha mejorado tanto y los profesores no. Es que ahí tenemos un decalaje y hay algo que pasa, ¿no? Hay una especie de disociación. Entonces, el plan de aprendizaje será totalmente individualizado y tú solo pagarás por cosas concretas porque no puedes acceder a esa experiencia. Esto es un poco lo que creo que va a pasar con la educación. Pues puedes pasar 1000 cosas, evidentemente, ¿no? Pero creo que va a pasar. Todavía pasa mucho que las personas estamos muy acostumbrados a que nos lo cede todo papastado, mamastado, etc. Entonces, por eso todavía seguimos una especie de título por aquello que nos pueda dar.
pero creo que la tendencia será que cuando uno vea la autogestión que tiene, la capacidad de aprendizaje y que encima el coste será mucho menor, no tenga ninguna duda de que esto va a pasar. Claro, yo lo veo, bueno, lo he visto siempre en el tema de, por ejemplo, el derecho mercantil, que ha sido muy cambiante en España, que hemos tenido una ley concursal que se ha reformado 17 veces, que ahora se ha hecho un texto refundido y todavía seguimos, o estás formándote continuamente o olvídate. Pero claro, me imagino yo ahora un máster de inteligencia artificial, no te digo ya de 4 años, te digo de 1 año o de 2 meses, y dices, no puede ser, no puede ser, porque puede ser lo que dices tú, un sprint de 15 días, 10 días, un mes máximo, porque está saliendo todos los días. Entonces, evidentemente, lo que dices tú, que posiblemente cambie toda la estructura de la educación. Total. Ahora, habrá que prepararse, veremos a ver. Habrá que prepararse, claro, y de hecho no estamos preparados, ¿eh? Es decir, ahora mismo toda la formación, claro, fíjate que normalmente hay 2 tipos de formación. Está la formación reglada y no reglada. Por reglada entendemos todo lo que es universitarios, másters, títulos oficiales, en definitiva. Y por otro lado está todo lo no reglado, que ahora siempre ha sido visto como algo de segundo nivel, ¿no? Como más denostado. Pero claro, ¿qué va a pasar? Que con la IA se va a equilibrar todo el esfuerzo. Porque yo ahora, si quiero, puedo hacer el mismo nivel de estudio de un postdoctorado. Yo te puedo encontrar los artículos mejores de una temática, aunque no tenga ni pajolera idea. Y en cambio, al revés, esto no es viable. Por lo tanto, ¿qué va a pasar ahora? Que cualquier persona que haga un máster de algo, un curso de lo que quiera, automáticamente tendrá el máximo conocimiento, incluso superior al máster que supuestamente es reglado y que está operado de la Unión Europea, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces esto no había pasado en la historia. Que un tío y yo solo en casa pueda crear un máster que sea del mismo nivel de la calidad de un máster europeo de 2 años. Y además yo lo puedo hacer en un mes. Y encima la mitad de barato. No solo eso, un 90% más barato. Claro, esto es espectacular. Esto va a hacer un cambio y va a petar por completo muchas instituciones. Además, especialmente en España, pero ha pasado en muchos países, claro, hoy en día tenemos universidades simplemente porque todo el mundo quiere la suya. ¿Sí? Es decir, Logroño quiere su facultad de psicología, Navarra quiere la suya, A Coruña quiere la suya. Y claro, llega un momento en el cual ya nunca hubo calidad completa en ninguno de los sitios porque al final es un tema de cupos. No tenemos que rellenar los cupos donde sea, pues aquí uno en Valladolid, el otro en Jaén y el otro no sé dónde, ¿no? Claro, esto no había pasado nunca en la historia y lo que va a pasar es que, claro, las fuerzas de la educación a nivel reglado se van a unificar todavía más, intentando competir con esta formación no reglada, y la formación reglada va a crecer. Bueno, es que tiene un amplio recorrido, es decir, todos los cursos de cualquier cosa que haga una persona individual de esa experiencia a veces será mucho más superior que hacer un máster de 2 años, una carrera de 4, ¿no? Sí, aquí tenemos, hablando de esto, aquí tenemos un ejemplo en La Rioja, que de hecho una de las 5 empresas más potentes de La Rioja es la UNIR. Y es por eso, es porque te permite desde cualquier sitio del mundo ahora mismo estudiar lo que quieras y donde quieras sin tener que ir a un sitio, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, exacto, un sitio como Logroño puede convertirse en un hub de lo que quieras si hay voluntad de hacerlo, y no solo eso, sino que hay un montón de gente que quiere hacerlo, que eso es otro tema, ¿no? Es decir, ya no hace falta, y puedes hacerlo desde Aro, de cualquier sitio. O sea, no hace falta que lo hagas desde una ciudad grande de Madrid, Barcelona, y evidentemente ni siquiera hace falta que estés en Estados Unidos. Después, obviamente, tendrás mejores competencias o menos, dependiendo de dónde estés, y a veces también hay un tema de talento si lo necesitas, ¿no? Pero más allá de eso, puedes generar educación de donde quieras. Y eso también es lo que me gusta tratar cuando hablamos de productividad. La productividad, creo que hasta ahora, había sido un instrumento para hacer más cosas más rápido. Y eso para mí, creo, lo digo desde la humildad, creo que es un error. Porque al final, intentar avanzar muy rápido con IA, si esto no te lleva a ti a estar bien contigo mismo, a sentirte bien y sobre todo también a estar de forma saludable, porque al final creo que si tú no estás saludable, no importa realmente la IA, el avance que rápido y tú que hagas 1000 cosas con la IA, creo que al final no tiene ningún sentido. Por eso creo que hay que diferenciar entre productividad saludable y productividad enfermiza. Creo que hace unos años teníamos productividad enfermiza, porque todo el mundo iba detrás del reloj intentando buscar cosas. Ahora la IA, por primera vez, si la usamos bien, es capaz de tener una visión global sobre ti. Le puedes preguntar tanto de cómo puedo mejorar mi longevidad hasta cómo puedo mejorar, por ejemplo, mis relaciones sociales, pasando por mi de economía. Esto antes, pues tenías que hacer una formación muy concreta de un tema y la gente nunca se hacía especialista en otros temas. Esto es curioso, Óscar, porque fíjate que antes, hace 4 días, tú hacías una formación en Derecho, después te hacías un máster, un doctorado, lo que tú quieras, pero siempre era lo mismo. Entonces nadie se formaba después. Como mucho hacías un cursillo de un día, de aquello de vamos a hacer algo de meditación, porque me han dicho que está muy bien. Ah, perfecto, tú vas ahí, ¿no? Pero ahora, en un mismo día, tú puedes aprender de meditación, puedes hacer yoga, puedes hacer productividad, puedes hacer liderazgo y te puedes pillar encima los mejores ponentes de toda la humanidad. Y lo puedes hacer en un vistazo. Con la IA le puedes decir, hazme la lista de los mejores ponentes, las mejores charlas en español, no sé qué, bla, bla, bla. Ostras, solo con eso ya solo merece vivir la pena, bueno, merece la pena vivir en la actualidad, ¿no? Que creo que es una maravilla. Sí, hay
Me gustaría también que, bueno, aprovechando que eres formador y que tienes tu canal, ¿cómo animas a gente? Claro, la gente joven sí que está más puesto, pero la gente mayor que tiene pereza o que piensa que no tiene capacidad ya para aprender, ¿cómo les...? Claro, gente mayor también. Vamos a ver qué es gente mayor, ¿no? Claro, eso es un tema. Ahí... Pero hay que ser gente más sensibilidad, un poco más mayor, sí. ¿Cómo les animas a que, por ejemplo, en tus cursos o cursos similares, que se animen a formarse y que se puede y que... Claro, la gente tenemos miedo sobre todo a cómo nos... Porque si vas a un sitio físico y te obligas a ir, pero claro, todavía hay gente que el tema de la pantalla y eso le cuesta. Entonces, para que animes a la gente... Exacto, yo al final... La pereza en entrar ahí. Yo al final siempre digo que el tiempo es vida. Ni es oro, ni vale nada en concreto, porque al final el tiempo es lo que te da la vida, es lo que tiene la vida, ¿no? Entonces, uno quiere pensar que cualquier herramienta que use, inteligencia artificial, neuroproductividad, lo que quiera, simplemente es para tener una vida de mayor calidad. Entonces, aquí decides qué quieres, ir por una vida de calidad o quieres seguir haciendo un poco las mismas pautas que te están enfermando. Porque en realidad, el problema de todo esto, lo digo de verdad, es que son pautas que en general nos enferman. Si tú haces más trabajo del que deberías hacer, haces tareas que son engorrosas para ti, farragosas, que además no estás cómodo con tu equipo, y todo esto no lo haces, tendrás una vida que poco a poco será cada vez más enfermiza. Y eso te va a generar todo tipo de dolores de cabeza, problemas, en serio, malas relaciones, problemas en casa, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho apostar por eso. Si tú quieres una vida de calidad, tienes que trabajar de este formato holístico. Entender que la productividad no solo es IA, sino es entender que la IA es muy variable y que hablamos de salud, de relaciones, de dinero, de todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, a la gente me gusta convencerla desde ahí, de que tendrás una vida de mayor calidad. Sobre todo podrás entenderás mejor a los tuyos, te cuidarás más, te respetarás más, todo te parecerá mejor, no tendrás que perseguir a la gente. Muchos jefes que me lo preguntan, deja de perseguir a la gente, intenta buscar la manera de que se autogestionen, que se autoempoderen. Entonces, esto realmente es mi parte de convencimiento. Nunca voy a convencer a alguien diciéndole que tiene que utilizar una herramienta para gestionar tareas. Sí, le podría decir, hay una herramienta que es buenísima. Estos son los frikis, a los que les gusta esto. Que hay muchos también, ¿eh? Pero creo que la mayoría de la gente tiene que venir por un tema que realmente les parta la vida, que diga, buah, esto, es que si tuviera esto, cambiaría mi vida por completo. Estaría mejor con mis hijos, con mi pareja, me sentiría mejor, llegaría a todas partes. Porque quiero enfocar, y creo que esto es importante, la disciplina, que a veces se ve como algo negativo, militar incluso, la disciplina es autoestima, es cuidarse a uno mismo. Es decir, es dedicarle parte de tu tiempo a crecer personalmente. Y recuerda, crecer personalmente es que cada vez tienes más energía y expandes esa energía. En el momento que decides abandonar tu energía, empiezas a morir. Has hablado de que va a haber sacrificio, de que puede haber una sangría en tema laboral, pero ¿saldremos más fuertes después de la irrupción tan potente de la inteligencia artificial? Mira, yo no sé si saldremos más fuertes, pero saldremos más vulnerables, porque se nos verán las vergüenzas. Podremos ver un poco qué es lo que flaquea, y fíjate que incluso muchas personas por primera vez van a descubrir que tienen vida más allá de lo puramente laboral y de lo que saben en su área. Y van a descubrir que tienen diferentes facetas en la vida que nunca se habían parado a cubrir. Entonces, solo por eso nos hará más vulnerables, más introspectivos, y eso nos ayudará a crecer. ¿Más fuertes o no? Eso depende. Yo creo que al final la fortaleza no es tanto si seremos mejores o no, sino sobre todo si serás capaz de entender esa incertidumbre. Hay gente que abraza la incertidumbre perfectamente, otros se ahogan en la incertidumbre. Y creo que la incertidumbre es vital en la vida. La gente busca certezas constantemente. Esto debe ser así, mañana con el GPT pasará esto, mañana no sé cuántos. Nada más lejos de la realidad. Abraza la incertidumbre, porque esto es lo más maravilloso de la vida, saber que puede cambiar todo y que tú además formarás parte de ello. En el momento que sabes cómo va a ir todo, empiezas a languidecer, porque has dejado tu energía que vaya al mismo destino. Perdón esa parte espiritual, pero creo que al final es importante, ¿no? Pues muy bien, dejamos aquí ya creo que nos deja esto abierto a una segunda entrevista. Muchas gracias a Miquel por acompañarnos, muchas gracias a todos los seguidores por el recibimiento que está teniendo el canal y Miquel, un placer y nos vemos pronto. Muchas gracias, Óscar. Un placer.